vamos a entrar a la primera unidad, la estructura lógica de la aplicación y el entorno de la hoja de cálculo. Esto es para que podamos familiarizarnos con la aplicación Excel. Además, darle sentido al objetivo, de convertir los datos en información y crear y gestionar tablas de datos. Bueno, vamos a familiarizarnos entonces. Partimos viendo la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es todo lo que está de estas letras que están aquí hacia abajo. ¿Ya? Es un ambiente lleno de casillas, las cuales son llamadas celdas. Recuerden que no tienen la necesidad de estar anotando los conceptos porque en el manual, además que pueden ver las veces que quieran este video, además de eso está el manual de este curso que aparecen los conceptos, es bien preciso para este curso. Estas celdas fueron creadas principalmente para ingresar datos. ¿Y qué es lo que es dato? Dato es la información mínima. Por ejemplo, voy a ingresar un dato. Ese es un dato tipo texto. Por ejemplo, voy a ingresar otro dato. ¿No? Otro dato, 45. Otro dato podría ser 85%. Un dato numérico. Estos dos últimos son un dato numérico. Este podría ser 45 unidades de algo, 85%. Este también es un dato numérico, un horario, 15 horas. O este, 12 del 8 de 1995. Un dato numérico es una fecha. Entonces, principalmente, igual se puede poner texto, ya lo vamos a ver, pero principalmente está hecho para ingresar datos. Voy a borrar esto, pero ya les voy a contar cómo hacerlo de forma eficiente, el borrar, el modificar. Nosotros aquí estamos sobre un ambiente que se llama hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo que aparece por defecto acá se llama hoja 1. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa en Excel y lo guardamos, a esto le llamamos libro de Excel. El libro de Excel tiene hojas. Entonces, estamos trabajando en la hoja número 1. Cada una de estas celdas tiene un nombre. El nombre está definido según la columna o la fila que se encuentra. Nosotros tenemos la columna vertebral de forma vertical. Por eso que le llamamos columna a todas las representadas por letra. Esta es una columna G, la columna D, la columna E, y así con todas. Cuando hacemos una fila en la vida real, la hacemos de forma horizontal, ¿cierto? Entonces, las filas en Excel son de forma horizontal y están representadas por números. Fila 6, fila 9, fila 11. Por lo tanto, si me pongo sobre cualquier celda, esa celda pertenece a una columna y a una fila. Columna F, fila 6. Por lo tanto, tiene el nombre de celda F6. Nunca 6F, ¿ya? Siempre F6, se nombra primero la columna. Por lo tanto, ¿cuál es esa? Ustedes vayan poniendo pausa, vayan tratando de interactuar conmigo y luego escuchar la respuesta, como quieran, ¿ya? Esta es la celda I4. Si selecciono más de una celda, ¿qué pasa? ¿Tendrá un nombre? Sí. Eso tiene un nombre, se llama rango de celdas. ¿Y qué es lo que es un rango de celdas? Un grupo adyacente de celdas, con celdas adyacentes, una al lado de otra. ¿Y cómo se llamará este rango? Rango de la celda E4 a la celda E5. O sea, se nombra la primera y la segunda. Y la última. La primera y la última. Por lo tanto, ¿cómo se llamará este rango? Se llama rango de la F4 o celda F4 a la F10. Porque parte acá y termina acá. ¿Cómo se llamará este rango? Rango de la C6 a la I6. Comienza en la C6 y termina en la I6. Un poco más complejo. A ver, ¿cómo se llama este rango? Este rango se llama rango de la D4 hasta la H13. Ya sabemos entonces, esos son los rangos de celda. Y así estamos familiarizándonos un poco con el ambiente.
Ahora los invito a que si quieren, abren su Excel, ¿ya? Y podemos ir a interactuar, pueden ir haciendo conmigo, pueden ir haciendo la práctica, viendo cómo hago cada cosa y la aplican, poniéndole pausa al video, como les acomoda. Si quieren primero ver lo que hago y después lo hacen, ¿ya? Y vamos a escriban conmigo la siguiente lista de datos. Fíjense que aquí en el lado inferior derecho hay un zoom, un signo más. Yo lo que voy a hacer, no lo tienen para que sean ustedes, es aumentar la vista de esta, como acercar la planilla de Excel para que lo puedan visualizar mejor. Eso es opcional. Voy a escribir algunos datos, por ejemplo, casa, mesa, y puede ser, estoy inventando, notebook, hoja, lápiz, regla, libro, yo lo puse bien, no, libro, okay. No importa que me haya equivocado al poner lápiz, regla. Celular, y por último, botella. Ok, tenemos esta lista. Yo les sugiero que no tienen para qué estar tomando el mouse a cada rato para cambiarse de celda. No tomen el mouse a cada rato. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar una forma que es mucho más eficiente y se van a dar cuenta si lo empiezan a aplicar. Es moverse con las flechitas del teclado, las flechitas desplazadoras del teclado. Entonces, cuando se posicionan en la celda donde está el primer dato, en mi caso, en la C4, ahí está el primer dato. Vamos a hablar un poco sobre las combinaciones de teclas. Si yo con la mano izquierda presiono el Shift, ¿ya? El Shift es el que está en la parte inferior izquierda del teclado, arriba del control con una flechita hacia arriba. Shift y la flechita desplazadora hacia abajo, miren lo que pasa. Va seleccionando. Durante todo este curso, y ustedes siempre van a tener que seleccionar. ¿Y por qué seleccionamos? Para arriba, deselecciono, para abajo, selecciono. Porque, por ejemplo, quiero aplicar algo, como por ejemplo, negrita. Negrita, ahí está. Al aplicar negrita, ¿ven? Tuve que ir con el puntero del mouse hasta la herramienta negrita. Y si quiero sacarla, la saco y se sale la negrita. La negrita, por ejemplo, es una herramienta que yo uso bastante. Por lo tanto, yo conozco la combinación de teclas. Pero como este curso es un curso basado en la lógica, como se lo dije en un principio, esto no hay que aprender solo de memoria. Esto de alguna forma tenemos que insertarlo así de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cada vez que quieran aplicar negrita, vayan con el puntero del mouse hacia la herramienta negrita y la herramienta les va a decir cuál es la combinación de teclas. ¿Ven? Aquí podemos que es control N. Entonces, una vez que lo hacen, presionan la tecla control, la mantienen presionada, la que está en la parte inferior izquierda, y la N. Y ahí se aplica la negrita. Si quiero sacar la negrita, control N. Entonces, ¿por qué esto es lógica? Porque ustedes cada vez que ustedes quieran aplicar negrita lo van a hacer, pero unas 3 o 4 veces que lo hagan, ya no van a tener que hacerlo más, porque ya lo va a salir tan automático como prender la luz del baño cuando entra al baño. ¿Ya? Es algo innato. ¿Ya? Negrita, control N. ¿Ya? Entonces, bueno, me sigo desplazando, esta vez con las puras flechas desplazadoras, y ya sabemos que el Shift y las teclas desplazadoras hacia abajo seleccionan. Igual yo podría apretar Shift y hacia el lado y también selecciona, o hacia arriba, o hacia el lado izquierdo, ¿ya? Pero esta vez es hacia abajo. Otra combinación de teclas que es bastante utilizada es la siguiente. Me voy a poner en esta primera celda de los datos. No el Shift, sino que el control que está en la parte inferior izquierda, solamente el control presionado y la flechita hacia abajo. Fíjense lo que pasa. Ahora lo voy a apretar hacia arriba. Da un salto hasta el último dato. ¿Se dan cuenta? Si tuviéramos una tabla donde hay 100, 200, 2000 datos y aprieto control hacia abajo, me desplazo inmediatamente, en vez de estar bajando de a poco, lo hago inmediatamente. Esto también funciona para el lado, para arriba. ¿Y qué sucederá si estoy en una celda en blanco y aprieto el control hacia abajo? Se va a ir hasta el final. Control hacia abajo, ya no, hasta la última fila de la hoja. Y aquí descubrimos que cada hoja tiene más de 1 millón de filas. ¿No?
control hacia arriba, vuelvo, control hacia el lado derecho, hay una combinación de letras ahí, pero traducido en número hay más de 16.000 columnas, control hacia el lado. Entonces vayan sacando sus conclusiones con lo que les voy a decir. ¿Qué pasaría si me posiciono en el primer dato y con la mano izquierda presiono Control y Shift al mismo tiempo? Ya sabemos que el Shift permite seleccionar y el Control da ese salto rápido, hasta el último dato. Entonces Control Shift, voy a bajar con la flechita y pasa lo mágico, que se selecciona todo el rango, ¿no? Porque con uno da el salto y con otro selecciona, entonces eso es. Entonces, ahí sabemos seleccionar rápido. Ahora me voy a seguir moviendo porque voy a ir pasando por todos los temas fundamentales que se trabajan con los datos. Una cosa es reemplazar un dato. Por ejemplo, lápiz, lápiz regla, quiero que diga solamente lápiz. Entonces, en este caso en realidad no estamos reemplazando, estamos modificando o editando, como lo usan ustedes más la palabra. Para hacer eso, claro, hay diferentes formas, principalmente tenemos que usar el mouse, pero aquí yo le voy a dar una forma donde no tengamos que tomar el mouse, ¿ya? Con algunos computadores funciona con la tecla F2. La presiona la tecla F2 e inmediatamente parpadea acá el cursor y ya podemos borrar, agregar. Pero si no le funciona con la tecla F2, tienen que presionar la tecla FN, que está en la parte inferior izquierda, mantener apretar la tecla FN, si es que es un notebook, y apretar la tecla F2. Ahí, fíjense que yo puedo entrar y borrar. Y después siempre termino con Enter, ¿no? Así modificamos. Por ejemplo, la hoja. Hoja quiero que diga hoja carta. Entonces, para no estar escribiendo de nuevo hoja, me voy al dato hoja, FN con F2, entro y pongo carta. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si queremos reemplazar totalmente el contenido de una celda? Por ejemplo, donde dice casa, quiero que diga sitio. Entonces, me muevo y no tengo para qué ponerme a borrar. Solamente escribo encima y se reemplaza solito y aprieto Enter. ¿Ven? Son cosas que vamos a hacer siempre, reemplazar, modificar. Bueno, otras cosas simpáticas que pasan con la hoja de cálculo, que existen las series. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo un número 1 y selecciono ese número 1, fíjense que en el contorno de la celda seleccionada hay un puntito en la parte inferior derecha, ese puntito. De hecho, con el puntero del mouse se pone como una cruz negra. Si yo lo tomo y lo arrastro hacia abajo, se repite. ¿Ve? Lo mismo pasa con los textos. Por ejemplo, si pongo foco cualquier cosa, porque voy inventando en el camino, y acá tomo este puntito y lo arrastro hacia abajo, se repite. Este es como un relleno de lo primero que escribimos. Pero en este relleno están consideradas las series. Y ahora vamos a entender. Si yo pongo un 1 y un 2 abajo, selecciono esas dos celdas, el Excel lo reconoce como una serie que parte en 1 y va de 1 en 1. Entonces, por lo tanto, si arrastro hacia abajo, va a tomar los demás números, ¿ven? Hasta donde yo quiera. Por ejemplo, si pongo 2 y un 4 y lo selecciono, esta es una serie que parte del 2 y va de 2 en 2. Entonces, tomo el puntito, selecciono los dos, fíjense bien, paso a paso, y arrastramos hacia abajo y pasa lo mágico que es la serie que se va agrandando. Si pongo un 8 y un 15, ya, un poquito más difícil, pero esto igual es una serie que inicia en 8 y va de, ¿cuánto? A ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de 7 en 7. Por lo tanto, ahí ustedes calculen qué número debería venir después. Ya, yo solamente lo voy a arrastrar hacia abajo. ¿Ya? Otra serie, a ver, por ejemplo, 12 y 10. Esta es una serie que comienza en 12 y va de 2 en 2 hacia arriba o hacia abajo. Ya ustedes saben, ¿cierto? Por lo tanto, lo arrastro y ahí está. Hasta llega hasta el 0 y después pasan los negativos. Pero también son series
puedo poner cualquier día de la semana en realidad, se me ocurrió lunes, y si le arrastro hacia abajo, también lo reconoce. Por ejemplo, un mes del año, marzo. ¿Qué sucederá ese rastro? ¿Cuál será el siguiente? Ustedes saben, pero lo vamos a ver acá. Entonces, esas son las series. Son las series que también podemos aprovechar para poder hacer cosas más rápido. Yo, por lo general, me toca hacer listas de 10 en 10, entonces selecciono la serie y la arrastro hacia abajo. Por ejemplo. Bueno, estamos en la hoja 1. En la hoja 1. Esta hoja 1 tiene una etiqueta, por eso se llama hoja 1. Si yo me pongo sobre la etiqueta, aprieto botón derecho y tengo la opción de cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí le puedo llamar series. ¿No? También, botón derecho, puedo eliminar esta hoja, puedo aplicar un color en esta hoja. Por ejemplo, voy a aplicar el color amarillo. No se nota mucho el color amarillo, pero cuando tengo otra hoja, voy a crear una hoja con el signo más, y me paso a la otra hoja, ahí se nota bien el color. Bien, ahora voy a hacer nuevamente un zoom acá, para que ustedes vean muy bien lo que estoy haciendo, y voy a aplicar algunos formatos. Por defecto, cuando nosotros abrimos el Excel, está activa esta pestaña inicio, donde muestra todas estas herramientas. Y estas herramientas son de formato. Y para que entendamos rápidamente qué es lo que es el formato, voy a escribir un dato en una celda, por ejemplo, voy a escribir mi nombre. Selecciono esa celda y aquí en el grupo fuente, que está con grupo de esta herramienta, voy a aplicar un color de, ¿qué es lo que dice acá? Color de relleno. Entonces un color de relleno de color celeste. Y la pregunta es, ¿aplicamos formato a la celda o al contenido de la celda? Y la respuesta es a la celda. Le aplicamos un color celeste a la celda. Y luego, estando aquí mismo, la herramienta que está al lado se llama color de fuente. Fuente es lo mismo que letra, ¿ya? Entonces, le pongo acá y aplico un color rojo. Le aplicamos formato a la celda o al contenido de la celda, esta vez al contenido de la celda. ¿Y por qué hice esto? Porque de alguna forma quería representar qué es lo que significa formato. Aplicar formato es hacer algún cambio visual, en el caso del Excel, en las celdas o en el contenido de la celda. Entonces, de eso se tratan las herramientas principalmente de inicio. Pero en inicio tenemos unas herramientas que hacen un cambio visual así, en la forma del contenido de la celda o de la celda, y todas estas herramientas que están en el grupo fuente, ¿no? Ahora hay otro grupo acá que se llama alineación, que lo que hace también es un cambio visual, pero esta vez no así como de impacto en el dato o en la celda, sino que de movimiento del contenido. Por ejemplo, acá tenemos Claudio, que está alineado a la izquierda, y los centros, ¿sí? Sigue estando rojo, sigue estando celeste en la celda, pero se movió el contenido. Alineación, lógica, ¿cierto? Y ya vamos a ver este grupo que es de portaveles, el famoso copiar, cortar y pegar. Y aprovecho de adelantarme que este curso es muy potente porque uno aprende mucho con el trabajo de los datos. De hecho, el formato, hacemos un porcentaje pequeño de aprendizaje de eso, de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Porque yo les voy a guiar y les voy a contar que ustedes pueden practicar y descubrir cosas solos, ¿ya? Pero queremos aprovechar el 100% todas estas horas. Bien, entonces, por ejemplo, tengo acá Claudio, que está en la columna D y en la fila 5. La columna D tiene un ancho igual que todos los demás. Pero si me posiciono con el puntero en la columna D, puedo seleccionarlo. Ahí se convierte como el puntero en una flechita que va hacia abajo. Pero si me pongo sobre la columna D, al lado derecho, entre la E y la D y la E, me da la posibilidad de enanchar la columna D. Al lado derecho de la D estoy enanchando o angostando la columna D. ¿eh? Ahí la estoy enanchando. Eso puedo hacerlo manualmente. La fila, en este caso la fila 5 de esta celda,
también me puedo poner debajo, esta vez debajo de la fila, y hacer más alta la fila, ¿no? La puedo hacer más baja o más alta. Bueno, este dato que tenemos acá, Claudio, en alineación está la herramienta de alinear a la izquierda, a centrado y derecho. ¿Se dan cuenta que lo mueve de forma horizontal? Lo voy a dejar esta vez centrado. Y arribita de esto están las alineaciones de forma vertical. ¿No? ¿Cómo se llama? Este de arriba se llama alinear en la parte superior. ¿Ve? Subió. Alinear en la parte inferior. Bajó. ¿Y cómo se llamará esto? Se llama alinear al medio, que no es lo mismo que centrar. ¿No? Si yo en esta celda voy a F2, ahí para poder modificarlo le pongo mi apellido. Alarcón y Montesinos. Ahí está. Pero esto excede totalmente el ancho de la columna. Pero ¿qué pasa si yo ajusto el texto dentro de esta celda? Entonces me pongo acá y aplico la herramienta ajustar texto. ¿No? Ahí se ajustó automáticamente el texto. De hecho, me da la posibilidad de enangostar un poquito esto y sí voy a hacer un poquito más alta la fila. Ah, verdad que tengo el segundo nombre. Podría hacerlo más ancho todavía. Ahí. Y ahí voy calculando, pero esto está ajustado. Si no estuviera ajustado, estaría así, ¿no? También en alineación hay una herramienta bastante interesante, que se usa bastante, que si selecciono 2 o más celdas, las convierto en una sola. Por ejemplo, aquí seleccioné la E2 a la F2 y quiero que sea una sola celda. Por ejemplo, y para eso voy a aplicar la herramienta combinar celdas. Seleccioné primero las celdas y pongo copiar celda. Y aquí puedo escribir, por ejemplo, cualquier cosa. Jornadas. Aquí pongo normal. Y aquí extra. Y esta celda que es grande, la voy a poner con negrita. Estas dos celdas que están individuales las voy a centrar. Y voy a seleccionar estas celdas. Le voy a aplicar un borde, aquí estoy en la herramienta fuente, ¿no? Estoy aplicando un cambio visual a la celda, aplicándole todos los bordes, cosas que se pongan ahí unas líneas en todos los bordes. También estoy aplicando rápidamente varias herramientas, ¿no? Vayan concentrándose para que después la apliquen ustedes. En esta celda voy a aplicar un relleno de celda, ¿vale? Siempre me aparece el nombre del argumento, de color azul oscuro. Y si veo que no se ve muy bien con el color negro de la letra, entonces el color de la letra también lo iré a cambiar a blanco. Ahí. Entonces se crea como una tablita de presentación, ¿ya? La cual se puede utilizar muy bien en un documento de Word o en una presentación de PowerPoint, porque esto lo podemos pasar a eso, pero si lo pasamos a un documento Word o a un PowerPoint, tenemos que copiarlo como imagen, o si no se les va a descuadrar. Entonces se selecciona y en el grupo portapapeles de la pestaña inicio está la opción copiar. Pero la opción copiar tiene unas opciones acá. Se llama copiar como imagen. ¿No? Sale una ventana y ponen aceptar y ya pueden ir, pero esto lo vamos a pegar aquí mismo. ¿Cómo lo pegamos? Con pegar acá. Pero el pegar tiene una combinación de teclas también, ¿no es cierto? Control V. Quiero dejar claro que no es estratégico aprenderse la combinación de teclas de todo, pero sí de lo que usamos frecuentemente, porque así evitamos tomar el mouse y lo hacemos de forma innata. Pero si ustedes quieren hacerlo, tienen que proponérselo. O sea, ir a la herramienta, ver que me recuerda que es el control V en este caso y aplicarlo. Control V. ¿No? Ahí se pegó. ¿Ve? Es una imagen que podemos agrandar, funciona perfecto en una presentación, le podemos dar hasta animación. Y en un documento igual. De hecho, yo podría hacer más atractiva esta tablita. Le pongo acá. Mira, acá si yo selecciono una celda y me pongo en cualquier línea, no puntito esta vez, se convierte el puntero en una cruz con punta. Si yo lo tomo, lo puedo arrastrar y mover a cualquier parte, ¿no? Acá voy a ser un poquito más atractivo. La jornada normal, digamos que es de 08 de la mañana a 18 horas.
me muevo hacia el lado, y la extra es de las 18 a las 21. A estos dos celdas les voy a dar borde igual, todos los bordes. Pero aquí estoy excediendo el ancho de la columna, ¿qué hago? Agrando esta y agrando esta. Voy a agrandar las dos al mismo tiempo, pero de tal forma que las dos queden del mismo ancho. Entonces voy a seleccionar estas dos columnas y agrando la segunda, por ejemplo, me concentro solamente en la segunda, que quede bien el dato, pero la verdad es que se agrandaron las dos. ¿Y por qué? Porque antes seleccioné las dos. Y luego a estas dos celdas de arriba le puedo aplicar negrita. Y luego hago lo mismo, selecciono, copiar como imagen, abre la ventana, aceptar, y luego con el control V ya tengo esta tablita, ¿no? Imagínense un documento donde dice jornadas 2022, empresa tal. Entonces en vez de estar escribiendo la jornada normal comienza, no, mejor digo, pongo un texto, las siguientes son en el documento las siguientes son las jornadas del año 2022. Entonces se inserta una imagen y se entiende, ¿no? Hace un buen complemento el Excel con la otra aplicación. Así hay varias herramientas que ustedes pueden ir descubriendo, ¿ya? Hay bastantes herramientas que ustedes pueden ir descubriendo. Por ejemplo, para hacer un diseño, una tabla bien diseñada, voy a escribir acá, voy a bajar, bueno. Cursos. Al lado voy a poner, sí, Excel básico. Luego, Excel intermedio. Excel avanzado. Este título yo creo que aplique a los tres. Entonces voy a seleccionar estas tres celdas. Seleccioné celdas de forma vertical en esto. Puedo seleccionarlas hacia el lado, hacia abajo, y las voy a convertir en una sola. ¿Y cómo lo hago? Con la herramienta Combinar y Centrar. Una vez que la haya seleccionado, Combinar y Centrar. Y esto puedo centrarlo y dejarlo en medio, ponerle negrita. Pero también, dentro de las herramientas de alineación, fíjense que hay una que se llama Orientación. Y esa herramienta Orientación tiene unas opciones y yo me gusta, por ejemplo, esta. Girar hacia arriba. Esta, ¿no? Estas tres filas las voy a agrandar, pero las voy a agrandar de las tres filas del mismo tamaño. Entonces me voy a poner la última y el ancho, ese es el alto que yo le dé a esta última, se lo van a llevar a las tres. Esta columna está muy ancha, entonces la voy a angostar, la columna C, fíjense. Y esto lo voy a seleccionar y le voy a aplicar bordes. ¿No? Se ve bonito ahí. Estas tres celdas las voy a seleccionar y las voy a dejar al medio. Pero siempre alineada a la izquierda. Esta celda la voy a aplicar un relleno de color amarillo. Y esto ya quedó como una tabla de presentación que podemos copiar como imagen o mantenerla aquí en Excel por algún motivo. ¿No? Aquí estamos aplicando. Bueno, la diferencia entre copiar y pegar y cortar y pegar, yo creo que la mayoría de ustedes lo han visto, pero vamos a hacer una prueba. Quiero copiar estos tres. Pongo copiar, control C. ¿Por qué control C? Porque yo sé que es control C, porque lo he hecho muchas veces, he ido acá y me recuerdo que es control C. Si lo pego acá, vamos a ver que copiar y pegar sucede que se duplica la información. Entonces, control V, pegar y se duplica. Luego, si yo, esta vez, si le aparece esto, quiere decir que sigue copiado, entonces puedo pegarlo n veces. Pero si aprieto la tecla escape, que está en la parte superior izquierda, desaparece, ¿no? Con doble clic, esto está en la columna F, con doble clic, ¿qué lograré hacer con doble clic? En vez de enancharlo o angostarlo manualmente, ¿qué pasará con doble clic? Se autoajusta la columna. Hasta el dato más ancho. Si yo tomo esto y lo corto, ¿y cómo es cortar? ¿Con qué combinación de teclas se preguntarán? Ustedes tienen que ir a investigar, control X. Control X. Y si lo pego en otro lugar,
el cortar y pegar no duplica la información, porque estamos cortando la del origen y el destino queda pegar. Fíjense que estas herramientas que estamos viendo de formato, tanto en fuente, alineación, portapapeles, están en la pestaña inicio, ¿no? Ya vamos a utilizar otras para seguir trabajando con las celdas. Pero las otras pestañas también tienen herramientas. Entonces las pestañas son como la primera gran categorización de herramientas. En la pestaña inicio están las herramientas de formato, en la pestaña insertar están los objetos. Esto también está en el manual, ¿ya? Los objetos. Y los objetos son cosas que se ponen sobre la hoja de cálculo. No es algo que uno comienza a trabajar dentro de las celdas. Para más comprensión voy a abrir otra hoja. Aquí, en el signo más. Me gusta hacer el zoom, me gusta. Insertar, por ejemplo, una forma. Esto es una herramienta que se llama formas. Y escojo una de las opciones, cuadrado, y ahí inserto un cuadrado. Fíjense que el cuadrado es una forma, una imagen que no estamos trabajando dentro de las celdas porque es un objeto. Así podemos insertar imágenes que tengamos guardadas en el computador, podemos insertar cuadros de texto, gráficos, N cosas. Pero eso es como la representación. Y esto se enseña más en PowerPoint. No le doy énfasis tanto en el Excel. Pero sí fíjense que hay muchos tipos de formas. Muchos tipos, hasta la carita feliz. Bueno, cualquier forma que seleccionen, al momento que inserten, en el momento de seleccionarla, va a abrirse una pestaña de formato para aplicar solamente, todas estas herramientas que están acá, en la pestaña formato, son solamente para aplicarla en la imagen que tenemos seleccionada. Y desaparece esta pestaña cuando hacemos un clic en las celdas. Se mantiene solamente activa cuando tenemos las celdas seleccionadas. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con las imágenes? Cambiar el color de relleno, cambiar el color de las líneas, y eso. ¿Y qué sucede con... Nosotros seleccionamos una imagen, y esta imagen, al estar seleccionada, se crea una nueva pestaña de herramientas que se llama formato. Con esta pestaña formato, lo que logramos es que aparezcan muchas herramientas que sean aplicables en esta imagen que tenemos seleccionada. Una vez se da un clic afuera, desaparece esa pestaña de herramientas. Es solamente aplicable cuando seleccionamos el objeto. ¿Qué podemos hacer? Relleno de texto, pero esto no tiene texto. Relleno de formas, sí, esta es una forma que se le puede aplicar cualquier color. Por ejemplo, el color naranjo. El color del contorno azul. El contorno también puede tener un grosor de contorno, un estilo de contorno, y así. Estas herramientas son más para aplicables en PowerPoint, obviamente, y yo le voy a dar énfasis en el Excel, porque aquí el objetivo es manejar los datos, pero sí que necesito que sepan que en la pestaña de insertar se encuentran todas las herramientas, los objetos para poner sobre la hoja de cálculo. Diseño de página. La pestaña diseño de página contiene las herramientas para configurar físicamente la página al momento de imprimirla. Pero ya vamos a entrar acá cuando trabajemos con las tablas de datos. Configurar físicamente la hoja al momento de imprimir, para no tener problemas, que si estamos imprimiendo un tamaño carta, oficio, los márgenes, todo eso. La pestaña fórmulas y datos está llena de herramientas inteligentes para trabajar con los datos. ¿Ya? Bueno, eso también lo vamos a ver
bastantes ejemplos de cómo funciona la inteligencia con los datos. Y la diferencia, que hay una diferencia entre fórmula y dato igual. Son dos categorías de herramientas. Revisar es una de las pestañas menos usadas, pero sí hay algo importantísimo acá, que es la ortografía, que también lo vamos a ver cuando entremos a trabajar con las tablas. Y vista tiene que ver con la parte visual, amigable, de poder visualizar la hoja de cálculo, y cualquier cambio que hagamos acá no afecta en nada a la impresión, porque esto solamente, como el zoom que yo he estado aquí a cada rato aumentando el zoom, que está aquí también, eso es algo visual, que me permite ver más cerca, más lejos, pero no hace ni un cambio en los datos. Entonces las pestañas tienen diferentes tipos tiene categorías de información que están asociadas a algo. Y luego, volvemos a la pestaña inicio, que es la que más se usa, donde están los formatos, que también tiene grupos de herramientas, ¿no? Grupos de herramientas fuente, alineación, número, que también vamos a entrar ahí cuando entremos a las tablas de datos, pero les adelanto que las herramientas que se encuentran en el grupo número son para darle formato a los números, a las fechas, las horas, las edades, los sueldos, los porcentajes, muchos tipos de datos. Y bueno, hemos visto parte importante de la ambientación de lo que es la hoja de cálculo, donde están las columnas, las filas, vemos que podemos registrar información, datos principalmente, aplicarle formato, está la cinta de opciones que está compuesta de pestañas llenas de herramientas, grupos de herramientas. Una cosa más, antes de finalizar esta unidad, ¿por qué es importante manejar conceptos? Porque si nosotros aprendemos Excel, sobre todo si después avanzamos y aprendemos más Excel, vamos a hablar con personas que manejan el Excel y van a hablar con conceptos y les tenemos que entender. Pero hay un motivo que para mi criterio es más importante. Muchas veces el Google o el YouTube nos puede ayudar porque tenemos muchos videos en YouTube de cada cosa y también tenemos información en Google. Imagínense que queremos configurar una celda para que solamente me acepte números. Aquí el Google nos va a decir, vayan a la pestaña, en la cinta de opciones, vayan a la pestaña datos. Y tenemos que saber lo que es una pestaña datos, como estoy ingresando acá. Luego, vayan al grupo herramientas de datos. Y tenemos que saber lo que es un grupo de herramientas de datos, y no andar buscando puro en cada herramienta. Luego, en la herramienta validación de datos, vayan a la opción. O sea, todas las herramientas que tienen una flechita son opciones. Rodear con un círculo. Bueno, ahí seguimos los pasos, por eso es importante manejar conceptos. Vamos a poner en práctica varias cosas que hemos aprendido ya, pero de otra forma en la siguiente unidad. Así que esta unidad llega hasta acá y espero que puedan ver de nuevo este video, pueden ir practicando cada cosa que hicimos y resolver la evaluación para poner en práctica lo aprendido de esta unidad. Que les vaya bien, éxito. Nos vemos en la otra unidad.